con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, vamos a estudiar esta semana la porción que tiene por nombre la Parashá Vaera. Esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, versículo 35. La presente sección enumera la primera de las 7 de las 10 plagas con que Hashem azotó a Egipto y a través de las cuales liberó de la esclavitud a su pueblo Israel. Al finalizar la parashá anterior, Moshe se quejó de que el Eterno lo había enviado en vano, ya que no solo no había ayudado al pueblo, sino que incluso había empeorado su situación. Ahora Dios continúa su respuesta. Habla a Moshe con dureza, colocándolo en una luz desfavorable en comparación con los patriarcas, quienes mantuvieron su fe sin quejarse, pese a que no tuvieron el privilegio de ver cumplido los juramentos que Dios les hizo. En tanto que Moshe, a quien se le había afirmado que la redención estaba muy cerca, quedó sumido en una desazón tan profunda que no fue capaz de esperar que Dios la llevara a cabo su plan hasta el fin, tal como Él lo definió. Una de las cosas que nuestros sabios destacan con respecto a esta reprensión que Hashem le hizo fue en la utilización de los nombres que nuestros patriarcas conocieron. Por ejemplo, así está escrito en Shemot capítulo 6, versos 2 al 6, y Elohim habló con Moshe, y Hashem le dijo, yo soy Hashem, y me mostré a Abraham, a Yitzhak y a Jacob con el nombre El Shaddai, pero mi nombre Hashem no se los di a conocer. Por ello, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y los sacaré de las tribulaciones de Egipto, y los salvaré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Estas palabras, según nuestros sabios, fue una reprensión a Moshe, porque les enseñó que a pesar de que los patriarcas recibieron promesas, ellos no las vieron cumplir y aún así no se quejaron. Por lo tanto, nuestros sabios enfatizan que en el episodio del arbusto ardiente, Hashem ordenó a Moshe confrontar al faraón para exigirle liberar a sus esclavos, el pueblo de Israel. El faraón se rehusó y aumentó la carga de los trabajos a los israelitas. Estos se quejaron con Moshe porque su intento de liberarlos había empeorado su situación. Entonces Moshe llevó estas quejas a Hashem. Hashem prometió nuevamente a Moshe que pronto liberaría milagrosamente a los israelitas. Esta segunda promesa vino acompañada de un reproche. En el pasado, Hashem había hecho promesas a los patriarcas que ellos no vieron cumplirse en el transcurso de sus vidas, y aún así nunca se quejaron contra el Todopoderoso, tal como Moshe lo estaba haciendo ahora. Podemos entender de estos versículos un nivel más profundo. Como podemos ver, estos versículos hacen mención de 3 nombres distintos de Dios: Elohim, Hashem, el nombre sagrado Yud-Heh-Vah-Heh, y El Shaddai. Obviamente, la mención en la Torá de nombres diferentes del Todopoderoso no es por razones poéticas o estilísticas. Cada uno de los nombres de Hashem revela un atributo divino específico. Por ejemplo, el nombre Elohim representa el dominio de Hashem sobre el mundo a través de las fuerzas de la naturaleza. Así también el nombre Shaddai
También se refiere al dominio divino del mundo a través de las limitadas fuerzas naturales de la creación, como se alude en la enseñanza de nuestros sabios de que el Eterno dijo a su mundo: «Dai, suficiente», poniéndole de esa manera límites a la creación. Pero por otro lado, el nombre Hashem, es decir, el tetragramatón, escrito con Yud Het Vav Hei, representa el dominio de Hashem sobre todo el mundo a través de la providencia divina individualizada. El tema de los nombres del Eterno aparecen frecuentemente en las primeras parashot del libro de Shemot, que literalmente este libro es conocido como el libro de los nombres. Este segundo libro de la Torá empieza con la frase: «Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto». El significado literal de este versículo es obvio, pues se refiere a los nombres de los hijos y nietos de Jacob que llegaron a Egipto. Sin embargo, tal como hemos estudiado, la palabra Shemot también se refiere al profundo concepto de revelación de Hashem a través de sus nombres. Revelación que empezó cuando nuestro pueblo se convirtió en una nación. Cada uno de los nombres del Eterno mencionados en la Torá representa una revelación específica de los atributos divinos. A partir de este momento, la Torá se refiere al Todopoderoso con el nombre que representa el atributo específico con el cual se está relacionando con su pueblo en ese momento o en esa circunstancia específica. Por eso es que en la parashá anterior, Hashem le dijo a Moshe: «Ehyeh asher ehyeh», seré el que seré, porque el Eterno se revelaría como un nombre según la circunstancia específica que Israel estuviera viviendo. Por ejemplo, cuando la Torá usa el nombre Elohim, indica que Hashem está relacionándose con el pueblo con el atributo divino de la justicia estricta. Y cuando la Torá usa el nombre Hashem, es decir, el Shem HaMeforá o el Shem HaVayá, el nombre sagrado, el tetragramatón, indica que se está relacionando con nosotros, con el atributo de bondad. Por lo tanto, conocer los nombres del Eterno es de gran importancia porque nos muestra cómo el Eterno está interactuando con su pueblo. De hecho, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach enseñó que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Hashem, el único Elohim verdadero. Y tenemos que entender que el conocimiento tiene que ser algo más allá del intelecto, tiene que trasladarse al mundo de la experiencia, al mundo de la vivencia. Tenemos que conocer a Hashem, es decir, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que relacionarnos con él. Bueno, la parashá comienza hablándonos de una promesa de redención extraordinaria que el Eterno le da a nuestro pueblo. Esta promesa viene con 4 expresiones de redención. Así lo leemos en esta parashá. Por eso di a los hijos de Israel: yo soy Hashem, y los sacaré debajo de las cargas de Egipto, los recostaré de la servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y los tomaré a ustedes para mí como pueblo, y seré para ustedes Dios, y sabrán que yo soy Hashem su Dios, que los saca de las cargas pesadas de Egipto. En este pasaje que acabamos de leer, podemos ver las 4 expresiones de redención que, tras decirle a Moshe que la inminente revelación sería más inmensa que aquella percibida por los patriarcas y que estaba a punto de redimir al pueblo de Israel, Dios le ordenó que se dijera una vez más a los israelitas y que les dijera que Él
es decir, con el nombre sagrado, con el nombre Hashem, con el tetragramatón, con el nombre que denota su poder y a la vez su compasión, estaba a punto de redimirlos. Estos dos versículos tienen 4 expresiones diferentes, representativas de las 4 etapas sucesivas de la redención. Estas 4 etapas se fundamentan en el requisito rabínico de beber 4 copas en el Seder de Pesaj. Cada una de estas copas representa una de estas expresiones que el Eterno le dio a Israel justo antes de redimirlo. Por ejemplo, nuestros sabios dicen que la promesa "los sacaré", que representa la primera copa de Pesaj y la primera promesa de redención, significa que Dios liberaría a los israelitas de las labores de la esclavitud incluso antes de que los dejaran irse del país y mientras todavía fueran considerados propiedad de los egipcios. La esclavitud culminó en Tisré, pero no partieron de Egipto sino 6 meses más tarde, en el mes de Aviv. La segunda promesa es "los rescataré", que quiere decir que Dios sacaría a los israelitas de Egipto. Esto representa el epílogo oficial de la subyugación en Egipto. La tercera promesa es "los redimiré", y esto alude a la partición del mar, cuando el brazo extendido de Dios con grandes juicios aniquiló el poderío de Egipto para siempre. Hasta ese momento los judíos temían que sus antiguos amos les dieran caza y les regresaran a la esclavitud. Los sabios enseñan que los castigos impuestos a los egipcios en el mar fueron 5 veces más severos que los que padecieron en las 10 plagas. Y finalmente la última promesa fue "los tomaré", que representa la 4ª copa. Dios tomó a los israelitas como su pueblo cuando les dio la Torá en el Sinaí. Eso fue el punto culminante de la finalidad esencial del Éxodo. Por lo tanto, cada una de estas promesas, "los sacaré", "los rescataré", "los redimiré" y "los tomaré", representan cada una de las 4 copas que bebemos en la festividad de Pesaj. Y es importante notar algo, porque nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, cuando celebró Pesaj con sus talmidim, tomó precisamente una de estas copas y dijo: "Esta copa es mi sangre que por vosotros es derramado. Tomad, beberla en memoria de mí". ¿Cuál de estas 4 copas representa la copa que Mashiach tomó y dio el significado de que esa copa era la copa que aludía a su sangre? Según nuestros sabios nexaritas, esa copa era la tercera copa, es decir, la copa de la redención. Porque así como Hashem redimió a Israel, sacándolos por completo de la esclavitud al hogar a sus perseguidores, al hogar a aquellos que tenían dominio sobre ellos, los destruyó en el mar y los redimió de esa manera. A través de la sangre de Mashiach somos redimidos espiritual de la esclavitud espiritual que tenemos con el pecado. Nuestros pecados son ahogados para que no tengan más poder sobre nosotros y podamos ser redimidos completamente y dedicarnos a Hashem. Por lo tanto, esta es una de las cosas importantes de esta tremenda parashá, que es conocida como la parashá Vaera. La misión fue encomendada a estos agentes para ejecutarlas. Estos agentes fueron Aarón y Moshe, y por lo tanto, en cierto sentido, la misión de la redención comenzaría ahora.
Hasta este momento, Moshe y Aarón habían defendido su postura, pero sus gestiones resultaron infructuosas, tal como se señaló anteriormente. Hashem deseaba acelerar ahora la redención y por eso quería que los egipcios aumentaran su medida del pecado para que ya no merecieran más la tolerancia divina. Ahora había llegado ese momento y nuevamente se les encomendaba a Moshe y Aarón proseguir con su misión, pero esta vez para lograr su ejecución final. A partir de ahora, todos comenzarían a ver que primero el dedo de Hashem era fuerte, luego verían la mano de Hashem que intervendría para redimir a su pueblo, a su primogénito, a Israel. En esta nueva etapa de la redención se traza el derrotero genealógico de los emisarios de Dios desde los patriarcas, empezando con el hijo mayor de Jacob y progresando hasta llegar a la tribu de Leví, de la que surgieron Moshe y Aarón. El hecho mismo que hasta ahora se había rastreado sus orígenes indica que el proceso de la liberación, cuyo trasfondo se había presentado en los últimos 5 capítulos, empieza recién ahora. En esta parashá se presenta este nuevo inicio y luego se interrumpe con la genealogía, tras lo cual entonces se retoma la misión. Nuestros sabios comentan que la Torá se esmera en señalar que, a diferencia de lo que afirman los fundadores de otras religiones, los líderes del pueblo de Israel eran seres humanos, no entes sobrenaturales. La Torá nos informa acerca de sus orígenes familiares a fin de dejar claro que sus compatriotas los conocieron a ellos y a sus primos y les recordaban a sus padres y a sus tíos. Pero aunque todo israelita tiene el potencial de elevarse hasta alcanzar la grandeza y la profecía, Dios no concede semejante honor al azar. En vez de simplemente elegir a sus emisarios de la tribu del primogénito Jacob, Dios buscó hasta encontrar a los hombres más aptos, y estos fueron Moshe y Aarón. Y es así como esta parashá nos comienza entonces hablando de las primeras 7 plagas, de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y es importante que podamos entender algo. Las plagas que Hashem mandó a los egipcios fueron en principio como un castigo por haber esclavizado al pueblo de Israel, y todas fueron pagadas medida por medida. Por ejemplo, la plaga de la sangre apareció porque el faraón se bañaba con la sangre de los niños israelitas. La plaga de las ranas se presentó porque las mujeres tenían miedo de gritar cuando daban a luz, a fin de que los egipcios no la descubrieran y arrojaran sus hijos al Nilo. Entonces, medida por medida, en esta plaga el croar de las ranas era insoportable. La plaga de los piojos se inició a causa de que los egipcios no permitían a los israelitas bañarse después de haber trabajado arduamente. Por eso fueron llenos de piojos, medida por medida. En esta última plaga fue tan severa que aun cuando los egipcios se bañaran con todo el agua del mundo, no lograban quitarse los piojos. Y así ocurrió sucesivamente con todas las plagas. Midat keneged midah. Medida por medida, de la misma manera que la persona se comporta en este mundo, así será la recompensa o el castigo en el mundo venidero. En palabras de nuestra Mishnah Nexarita, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y es así donde tenemos esta parashá, Vaerá, que nos muestra la mano de Hashem, que es amplia para liberar, amplia para redimir, amplia para hacer justicia para su pueblo Israel. Que el Eterno les bendiga y les guarde,
y que la Torah de Hashem esté en sus mentes y en sus corazones. Recuerden estar pendientes de cada una de las enseñanzas que estaremos compartiendo esta semana con ustedes para su crecimiento espiritual. Shalom Ubraja.